Las religiones han sido parte fundamental de la historia de la humanidad. Desde las primeras ceremonias tribales hasta las grandes instituciones religiosas, han moldeado nuestras culturas, nuestras creencias y nuestras formas de vivir. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, seguimos recurriendo a ellas para buscar sentido, pertenencia y consuelo. Pero, ¿qué función cumplen realmente las religiones en la sociedad? ¿Por qué han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales? ¿Y cómo influyen en nuestra manera de entender conceptos universales como la vida, la muerte o el propósito de nuestra existencia? Estas preguntas han intrigado a filósofos, sociólogos y pensadores a lo largo de los siglos. Por eso, para entender mejor este tema, recurrimos a dos figuras clave que han reflexionado profundamente sobre esta cuestión desde perspectivas muy diferentes. Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología, y Eugenio Trías, un filósofo contemporáneo conocido por su enfoque en la dimensión simbólica de la existencia humana. Émile Durkheim fue un sociólogo francés, reconocido como uno de los fundadores de la sociología moderna y pionero en el estudio científico de la religión. Su enfoque se centró en analizar la sociedad como una entidad autónoma, con reglas y estructuras que trascienden las acciones individuales. Durkheim define a la religión como un conjunto de prácticas y creencias relacionadas con lo sagrado que une a una comunidad de creyentes. Según Durkheim, la religión no es necesariamente acerca de dioses o misterios, sino sobre los vínculos que crean las personas mediante la distinción entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado no se refiere necesariamente a un dios o divinidad, como comúnmente se piensa, sino a todo aquello que se considera especial, separado o venerado. Un ejemplo claro es el río Ganges, que en el hinduismo se considera sagrado. Los rituales a lo largo de sus riberas conectan a millones de personas en una experiencia compartida de fe, independientemente de si creen en los mismos dioses. Cabe aclarar que lo sagrado no solo está presente en las religiones, sino también puede ser la bandera o el himno nacional de un país, ya que se tratan de símbolos que igualmente generan unidad y respeto colectivo. Estos símbolos u objetos mencionados no son religiosos, pero son sagrados para los miembros de la comunidad. Por otro lado, lo profano es lo cotidiano, lo ordinario, aquello que no tiene una connotación especial. Pensemos pues en un mueble, un parque o el transporte público. Estos no tienen un significado especial más allá de su función práctica. Durkheim enfatiza en tres características que comúnmente están asociadas con la religión, pero que no son esenciales para que algo sea considerado religioso. Número 1. Las religiones no están necesariamente vinculadas al misterio. Esto significa que las religiones no necesitan incluir elementos sobrenaturales o misteriosos. Algunas son prácticas racionales basadas en códigos éticos o culturales. Es decir, no todas las religiones ofrecen respuestas a todas las preguntas de la vida, ni se basan en enigmas trascendentales. Un ejemplo de esto es el confucianismo, que no se enfoca en dioses ni en misterios, sino en principios éticos y sociales que buscan mantener el orden y la armonía. Número 2. El monoteísmo no es una condición. Aunque muchas religiones monoteístas, como el cristianismo o el islam, son conocidas, hay religiones politeístas o animistas que también cumplen el papel de religión. Ejemplo de esto son las religiones del antiguo Egipto, que veneraban a muchos dioses como Ra, Osiris, Isis, etc. Número 3. No todas las religiones tienen divinidades. Una religión no requiere la adoración de dioses. Lo importante es la conexión con lo sagrado. Un ejemplo de lo anterior dicho es que el jainismo es una religión que no se basa en deidades, sino en el respeto por todos los seres vivos y la búsqueda de la liberación espiritual. Así también, Durkheim menciona dos elementos esenciales que deben estar presentes en cualquier religión. Número 1. Visión bipartita del mundo. Toda religión divide el mundo en dos categorías: lo sagrado, lo que se venera y respeta, y lo profano, lo mundano y ordinario. En el cristianismo, objetos como el cáliz o las escrituras bíblicas son sagrados, mientras que los utensilios cotidianos son profanos. En el Islam, la Kaaba en la Meca es un lugar sagrado, mientras que las casas o edificios comunes no lo son. Número 2. Sistema de creencias y ritos que constituyen una comunidad de fieles. La religión no solo consiste en un conjunto de ideas, sino también en prácticas colectivas que unen a las personas. Estas prácticas refuerzan el sentido de pertenencia. En el judaísmo, por ejemplo, la celebración del Shabbat incluye ritos como encender velas y abstenerse de trabajar, lo que fortalece la identidad comunitaria. De igual manera, en las religiones indígenas, los rituales de cosecha no solo agradecen a los dioses, sino que también reúnen a la comunidad para celebrar su conexión con la naturaleza.
Eugenio Trías fue un filósofo español conocido por su enfoque en la estética, la ética y la religión. Consideraba que la religión no es solo un sistema de creencias, sino una herramienta para enfrentar los grandes límites de la existencia, como la muerte o la incertidumbre. En su libro ¿Por qué necesitamos la religión?, Eugenio Trías reflexiona sobre la condición humana y cómo la religión emerge como una respuesta ante la experiencia de la muerte y la incertidumbre existencial. Según Trías, la religión es una expresión simbólica que ayuda al ser humano a enfrentarse a sus límites, especialmente a la muerte, y proporciona un sentido de vida en un mundo donde podría parecer que no hay ninguno. Trías describe la religión como una respuesta humana a la opresión de la muerte. La conciencia de nuestra mortalidad y de nuestra finitud genera una sensación de impotencia que debe ser confrontada. Esta impotencia se transforma en una fuerza creativa que busca dotar a la vida de significado. Citando a Trías, la religión expresa el llanto de la criatura oprimida. Un ejemplo de lo anterior dicho es que en las culturas indígenas, los ritos funerarios y las creencias en la continuidad del espíritu en otra forma o plano simboliza la lucha contra la opresión de la muerte y a su vez ayudan a los vivos a encontrar consuelo y significado. Así pues, la muerte es vista por Trías como el límite fundamental del ser humano. La conciencia de la muerte nos enfrenta con nuestra vulnerabilidad y nos impulsa a crear sistemas de significado que combatan este poder opresivo. Es en esta lucha donde se encuentra el origen del poder simbólico que caracteriza a la religión. Según Trías, el ser humano responde al poder opresivo de la muerte mediante la creación de relatos, símbolos y profecías. Este poder simbólico no solo da sentido a la vida, sino que también otorga una salud existencial al combatir la incertidumbre que acompaña y acompañará a todo ser humano. En nuestras sociedades modernas, conceptos como la autorrealización o la búsqueda de la felicidad podrían interpretarse como relatos simbólicos que otorgan sentido a la vida, incluso en contextos no religiosos. Trías señala que la mayoría de las religiones cuentan con relatos creacionistas o con algún tipo de respuesta que explica el origen del mundo y del ser humano. Estos relatos responden a las preguntas fundamentales para todo ser humano, ayudando a las comunidades a situarse dentro de un marco de sentido. Como ejemplo de esto, podemos pensar en el judaísmo y el cristianismo, ya que ambas religiones comparten el libro del Génesis, donde se explica cómo Dios creó el mundo, estableciendo un orden divino y un propósito para la humanidad. Más adelante en este mismo libro, Trías desarrolla otra idea interesante. Argumenta que para el hombre primitivo, la cueva fue el primer templo, un espacio fundamental para la experiencia religiosa y simbólica del ser humano. Esto debido a que, en estos sitios, se encuentran los primeros ejemplos de expresiones abstractas de nuestra especie. La cueva representa un espacio de resguardo y tranquilidad, brindando protección frente a los peligros externos y simbolizando seguridad y estabilidad. Además, es un lugar donde el ser humano pudo plasmar sus primeras expresiones simbólicas, como las pinturas rupestres, que trascienden la supervivencia y reflejan una búsqueda de significado. Para terminar, quiero decir que personalmente creo que la religión, más allá de creencias específicas o prácticas concretas, es una expresión de nuestra humanidad, una herramienta para conectarnos entre nosotros y con algo más grande que nosotros mismos. Tal vez las religiones cambien con el tiempo, pero las preguntas que intentan responder son tan antiguas como la humanidad misma. Gracias por acompañarme en este recorrido por el pensamiento de Durkheim y Trías. Si les gustó este contenido, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse futuros videos. Hasta la próxima.